Amigos y hermanos que nos siguen a través de redes sociales, es un placer para nosotros poder estudiar con ustedes otra lección más de la serie. En esta semana estaremos estudiando la lección número 3, titulada Para que sean uno. Nosotros vemos cómo Jesús ruega al Padre para que Él sea glorificado, para que los apóstoles sean guardados en unidad, para que sean glorificados con Él en el cielo, y también todos los que creyeran por medio de la predicación y la enseñanza de los discípulos. El versículo para memorizar los encontramos en Juan 17, 20 y 21, y nos dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí empieza la oración por los creyentes hasta el tiempo del fin. Y también todos los que creyeran por medio de la predicación y las enseñanzas de los discípulos. Habría diversidad de dones, pero unidad de espíritu, unidad en propósito, unidad en creencia. No debía haber lugar para la contienda por la supremacía. ¿Por qué? Porque Jesús aquí está pidiendo que ellos sean uno, que reine la unidad, como fue el propósito de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Ya que su ministerio terrenal estaba para terminar, Jesús quería como humano descender al sepulcro con la seguridad de que iba a haber unidad en su pueblo. Pasamos entonces a la parte del domingo, titulada Jesús ora por sí mismo. Nosotros vemos en Mateo 6, del 9 al 13, allí encontramos la oración del Padre Nuestro. Encontramos la oración modelo, la oración señalada por el Señor Jesús, la oración que sus seguidores deberían practicar, porque así lo enseñó Él. Vosotros oraréis así. Esto por lo que encierra y oportunamente que estamos hablando de la unidad en esta lección, el Padre Nuestro, aquí en esta oración, encontramos también un ejemplo de unidad. ¿Por qué? Porque esta oración señala la paternidad celestial, señala a Dios como el Padre universal, como nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros todos somos hermanos, por lo que debe haber unidad entre nosotros, entonces debe haber consideración. Pero en Juan 17 encontramos otro modelo de oración. Encontramos una oración que debe ser llamada la oración del Señor, como bien ha sido llamada la oración sacerdotal, la oración intercesora del Señor Jesús. Cuando Jesús estaba en la boda de Caná, Él dijo que no había llegado su hora. Pero aquí, como ya su ministerio terrenal estaba en su postrimería, ahora dice que su hora había llegado. Y esta oración de Jesús, esta oración que Él hace, tiene una triple petición. Primero, que Él sea glorificado. Segundo, que los apóstoles fueran santificados. Y tercero, que la iglesia se mantuviera unida. Cuando esto sucediera, el mundo entonces actuaría diferente. La naturaleza que Jesús pide aquí, o la petición que Jesús hace de unidad,
no es de carácter, su naturaleza no es organizacional. Es espiritual porque es una petición, decíamos, que no es de naturaleza organizacional, sino espiritual. ¿Por qué? Porque en la organización hay diversidad de dones. Hay unos que tienen el don del canto, otros tienen el don de la palabra, otros tienen el don de recitar, diferentes dones. Pero aquí Jesús está pidiendo la unidad. Todo esto, aquí debe reinar la espiritualidad. Debemos ser espirituales. Debe esta unidad espiritual, debe, para la redundancia, debe unirnos a todos nosotros. Debemos estar unidos a pesar de la diversidad, a pesar de la distancia. Debemos estar unidos porque el Espíritu es quien nos une. El Espíritu es quien da los dones. Él es el mismo. Por lo tanto, debe haber unidad entre los hijos de Dios. Jesús pronto ya se iba a manifestar como el Salvador del mundo a través de su muerte redentora. Y los que creyeran en Él conocerían a Dios y poseerían la vida eterna. Es lo que termina diciendo la cita de Juan 17:3. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a su Jesucristo que lo has enviado. Cuando Jesús ora por sí mismo, su petición no es egoísta, porque su propósito es glorificar al Padre y darlo a conocer. Entonces, aunque ore por sí mismo, no hay nada de egoísmo, porque Él está pidiendo que Él sea glorificado, pero también está pidiendo glorificar al Padre, así como el que el Padre lo glorifique a Él, para que Él también sea glorificado en el Hijo, como también pidió que los apóstoles fueran santificados, y pidió también por usted y por mí que todavía no habíamos nacido, pero que hemos creído. No te pido solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces, entendemos que esta oración de Jesús, Jesús pide por él, pero también, si podemos decir, pide por toda la iglesia. Pasamos entonces a la parte del lunes, donde vamos a estudiar, Jesús ora por sus discípulos. Aunque Jesús no ora para que los discípulos sean quitados del mundo, sí lo hace para que se les libre de su maldad. ¿Por qué? Él dice en esta parte aquí, no te pido que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Y hay que entender el por qué Jesús lo dice. Jesús, lo vamos a ver más adelante, Jesús no ora por el mundo porque el mundo está diametralmente opuesto a Dios. Pero no pide a los discípulos, no pide que los discípulos sean, que no ora por el mundo, pero tampoco pide que los discípulos sean quitados del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo era el lugar donde los discípulos deberían realizar su ministerio. Es el lugar donde los discípulos servirían a Dios. Por lo tanto, entonces Él no pide que los discípulos sean quitados del mundo, más bien que sean guardados de su maldad, que sean guardados del mal. Y esto debe ser bien asimilado por cada uno de nosotros. Nosotros debemos entender que Dios quiere enseñarnos en esta lección que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que en él están, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que aman al Señor permanecen para siempre. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso entonces el mundo no iba a conocer a los discípulos, porque tampoco conoció a Jesús.
Pero algo debemos entender, algo debe quedárselo a nosotros de esta lección del lunes. Y es que Dios a nadie ha prometido exonerarlo de los problemas, pero sí librarlo del mal en medio de los problemas. Dios nos ofrece paz en medio de los problemas. No es que no vayan a venir los problemas, pero debemos estar seguros de que Jesús nos va a librar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese que venció al mundo y que nos manda que confiemos es porque Él también nos va a ayudar a salir vencedores de aquí, de este mundo. Por eso debemos vivir en el mundo, pero entendiendo que somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta lección. Cuando Jesús no pide que los discípulos sean sacados del mundo, más bien que sean guardados del mal, es porque los discípulos tenían que hacer una obra en el mundo. Usted y yo también, la única razón por la que estamos en el mundo es porque tenemos una obra que realizar. Y debemos vivir conforme al Espíritu y tratar de influenciar a las personas, no que el mundo sea quien nos influencia a nosotros. Que vivamos en este mundo, pero vivamos para Dios, no conforme al mundo. En la parte del martes, nosotros vamos a estudiar la lección titulada Por los que han de creer en mí. Aquí en la última petición, Jesús ora por los creyentes de futuras generaciones. Ya decía hace un momentito que aquí esta unidad que Jesús pide no es tan solo de naturaleza organizacional, sino espiritual, la cual se manifestaría visiblemente en la iglesia. Esa unidad de espíritu tiene que manifestarse en la iglesia. Cuando esta unidad se manifiesta en la iglesia, es cuando el mundo va a creer que Dios envió a Jesús. ¿Y qué hace Jesús entonces? Jesús pide por los creyentes de generaciones futuras y le pide a Dios que así como los creyentes actuales y los creyentes de generaciones futuras, debía haber unidad entre ellos, así como hay unidad entre el Padre y Jesucristo. La misma unidad que hay entre ellos debía ser la unidad de los creyentes de todas las generaciones, porque el propósito de Jesucristo es llevar al cielo los creyentes de todas las generaciones. Ya lo dijo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es su propósito que la iglesia se mantenga unida, que la iglesia camine unida aquí, aunque va a alcanzar su consumación en el cielo. Y me gustaría entonces pasar a la parte del miércoles, entendiendo aquí que Jesús oró, y repito el título de la lección de ese día, por los que han de creer en mí. ¿Cuáles son los que hemos de creer? Aquí Jesús oró por usted y por mí, que todavía no existíamos, no habíamos nacido todavía. Y también esta oración abarca a los otros que han de creer por la palabra de nosotros. Todos juntos, Jesús quiere llevarnos a las mansiones celestiales, porque ese es su propósito. Y como ese es su propósito, por eso vamos a estudiar aquí en la parte del miércoles, la unidad entre cristianos. En la enseñanza de Jesús sobre el servicio, o sea, la enseñanza de Jesús sobre el servicio, impulsó a Juan a relatar un incidente que revela una actitud sectaria entre los apóstoles, entre los discípulos. ¿De qué manera?
Jesús envió a los discípulos en viaje misionero. Los envió a predicar. Le dijo que echaran, le dio autoridad para echar los demonios, para sanar enfermos, y le dio poder también para predicar su palabra. Y por allá ellos encontraron un hombre que estaba haciendo este trabajo. Estaba predicando la palabra, estaba echando demonios en el nombre de Jesús, y ellos se lo prohibieron. Entonces vinieron a Jesús para contarle lo que había sucedido. Y Jesús dejó ver que esa actitud era equivocada. ¿Por qué era una actitud equivocada? Porque el hombre estaba haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo. El hombre era un seguidor de Jesús, a pesar de que no pertenecía al grupo de los 12. Era una actitud equivocada, porque la salvación es para todo aquel que cree, y todos los creyentes no están en nuestras congregaciones. Ni están todos en mi congregación, ni están en la suya. Dios tiene fieles en las distintas congregaciones. Ya lo dijo Él. Por eso hasta en Babilonia tiene fieles. Por eso dijo, salid en medio de ellos, pueblo mío. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, la cual me conviene traer. ¿Por qué Jesús condenó la actitud de los discípulos de prohibirle a ese hombre que realizara este trabajo en su nombre? Porque esto hasta cierto punto es discriminatorio. Nosotros no podemos discriminar. Si estamos unidos, la unidad, por eso decía que no debería ser tan solo a nivel organizacional, debe ser a nivel espiritual. Y cuando hablo de nivel espiritual, abarco también a los hermanos que no son de nuestra organización, pero que sí son seguidores de Jesús. Siguen a Jesús, y Jesús también quiere salvarlo a ellos como quiere salvarnos a nosotros. ¿Y por qué esto es discriminatorio? Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos juzgando a los demás. Y el juicio en la Biblia, el juzgar a los demás, eso está contraindicado. La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Los discípulos entonces más bien estaban pasando como fariseos, pensando que ellos solo eran los buenos, que solamente ellos pueden llevar el mensaje. Por eso Jesús les dijo, déjenlo quieto, si está haciendo este trabajo en mi nombre, déjenlo quieto, porque nadie hay que haga trabajo en mi nombre, haga eso en mi nombre y después hable mal de mí. Así nosotros también, cuando hay otras personas que están trabajando en el nombre de Jesús, que son seguidores de Jesús, debemos unirnos a ellos, aunque debemos entender que a veces hay creencias diferentes, a veces pensamos diferente, pero esto no es motivo para discriminarlo, no es motivo para separarnos. El amor de Cristo nos une, y cuando hay unidad hay amor, y el amor no discrimina, el amor ama a todos por igual. Por eso nosotros debemos aprender entonces que Jesús tiene otras ovejas que no están en este redil, pero que Él quiere traerlas, y que nosotros debemos ponernos a que Él las traiga. Aquí entonces, en la última parte, que es la parte del jueves, esta parte se titula Una fe que se comparte con amor. Y encontramos aquí en esta parte 3 citas. Encontramos a Juan 17:3, a Primera de Juan 2:3 al 6, y Juan 13:34 y 35. Juan 17:3 es muy conocido de todos nosotros, porque allí dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al cual le has enviado.
En 1 de Juan 2, de 3 al 6, entonces allí Juan dice qué significa conocer a Jesús. Visto, Jesús dice aquí, en la cita mencionada, que la salvación es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo dice que está la vida eterna. Y Juan entonces nos dice qué es conocer a Dios, cómo lo conocemos. ¿Por qué? Juan dice allí lo siguiente. Dice él, y en esto sabemos que lo conocemos, porque guardamos sus mandamientos. Si alguno dice que guarda sus mandamientos, o sea, que ama a Dios, y no guarda, que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice entonces, y el amor de Dios no está en él. El que ama, el amor de Dios está en él. Y dice, y el que está en él debe andar como él anduvo. La obediencia a los mandamientos prueba el conocimiento de Dios. El amor genuino muestra la verdadera relación con Él a través de la lealtad que profesamos. No es porque yo diga que amo a Dios, sino es porque yo lo muestre. Jesús entonces me dice a mí, en su palabra, a través del apóstol Juan, que si yo digo que amo a Dios, pero no guardo los mandamientos, soy mentiroso. De igual manera, si digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi prójimo, también soy mentiroso y la verdad no está en mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, amamos a Dios y amamos al prójimo. Porque la ley de Dios es amor a Dios y al prójimo. La Biblia dice que Dios dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y como buenos matemáticos, cualquier buen matemático, no hay que ser tan buen matemático, para pensar que como son 10 mandamientos, y la Biblia habla de que fueron escritos en 2 tablas de piedras, había 5 en una y 5 en otra. Más no fue así. Había 4 en uno y 6 en otro, indicando que los primeros 4 mandamientos son de amor a Dios y los otros 6 son de amor al prójimo. Por eso entonces que le llama mentiroso el que dice que ama a Dios y no guarda los mandamientos, también el que dice que ama al prójimo o que ama a Dios y no ama al prójimo. Por eso primero de Juan 4:20 dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Entonces aquí Juan quiere enseñarnos que el amor a Dios estriba en la observancia de los mandamientos. Porque cuando nosotros amamos a Dios, le obedecemos. Y por eso acá menciona la última cita que encontramos es Juan 13, 34 y 35. Aquí en Juan 13, 34 y 35, Jesús dice, os doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Pero cabe la pregunta, ¿qué de nuevo tenía el mandamiento si ya hace tiempo que Dios lo había dado en Levítico 19 y 18 a través de Moisés? ¿Por qué Jesús dice ahora, les doy un mandamiento nuevo? Jesús, para hablar de esto, él retoma los versículos 13 al 17 de este capítulo 13, donde allí él habla de la institución de la cena, cuando Jesús celebró la cena con los discípulos, como él lo amó a cada uno, como le lavó los pies, como podríamos decir, para humanamente hablando, hasta dónde llegó Jesús a lavar los pies a los discípulos. Si esto en la cultura hebrea no tiene paralelo. Tanto así que usted puede ver que los orientales, para entrar a la casa, ellos dejan los zapatos fuera. Ellos no entran con los zapatos a la casa, tampoco entran con los zapatos a los lugares de adoración.
Usted va a la mezquita de ellos y va a encontrar todos los zapatos fuera y ellos dentro. Porque para ellos toda la inmundicia y todas las cosas que pisan en la calle van en los zapatos. Y en ese tiempo que la gente andaba con sandalias, con los pies polvorientos, Jesús entonces lavó los pies a los discípulos y todo lo que Jesús hizo allí retoma eso para decirle entonces de ese mandamiento nuevo que le ha dado. Pero cabe preguntar, ¿cuál era la novedad que había en el mandamiento si ya estaba dado? En el mandamiento propiamente dicho no había nada nuevo. Lo que había nuevo era la norma, la forma que Jesús ahora estaba enseñando. Ese amor desinteresado, ese amor que debe prodigarse los cristianos, es lo que prueba que ustedes somos verdaderos discípulos. Ese amor desinteresado. ¿Cuál era el mandamiento nuevo que Jesús estaba dando? Jesús dijo que debíamos amar aún a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen y los que nos ultrajan. Esta era la novedad que Jesús estaba presentando, de obedecer los mandamientos en el espíritu y no en la letra, porque en la letra ya ellos lo conocían. Pero ahora, amar al prójimo como a uno mismo, que eso enseñó Jesús, que el amor a Dios consiste, o sea, la alabanza a Dios consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Esto era nuevo para ellos, aunque también estaba dicho, pero no se veía a la práctica. Por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Ese ejemplo de amor era la novedad que estaba aquí en el mandamiento. No que fuera un mandamiento nuevo, sino la nueva norma de amar, la norma que Jesús había introducido, lo que ellos vieron que Jesús hizo por amor, que no lo ha hecho ninguna otra persona, ningún otro ser humano, era lo nuevo. Es lo que Jesús quiere enseñarnos a través de estas lecciones. Y cuando nosotros practiquemos la enseñanza de Jesús, entonces habrá unidad en la iglesia, entonces el mundo creerá que Dios envió a Jesús, nosotros entonces estaremos unidos aquí en la tierra y alcanzaremos la consumación, la perfección en las mansiones celestiales. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.